Sí. Entonces, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Dice yo, Juan. Ajá. Sí. Léelo. No, adelante. No, léelo. No, estábamos en el mismo horario. Ah, ok. No, pero hay libertad, para leer, entonces no hay problema, por eso decía. Ok, entonces dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Muchas gracias, sí. Entonces, ya vimos la mitad de este versículo la clase pasada, ¿verdad? Ahora seguimos con la siguiente mitad. Y dice el apóstol Juan donde dice, yo estaba en la isla de Patmos, ¿verdad? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La traducción literal es, vine a parar a la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Sí? O sea que Pablo fue llevado allí por estar predicando el evangelio. A esta isla llamada Patmos, ¿verdad?, llevaban solo a los criminales y presos políticos. Juan está ahí diciendo, yo no fui traído por ser un rebelde, yo no fui traído por ser un asesino, un ladrón, ni por oponerme al régimen político. Yo fui traído por causa de la palabra de Dios, por el testimonio de Jesucristo. Yo fui traído a esta isla y fue exiliado aquí, ¿verdad? Por eso lo que Juan estaba diciendo aquí, estaba yo en la isla de Patmos, vine a parar a la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, ¿verdad? La isla de Patmos era una isla rocosa, volcánica, ¿verdad?, que tenía poco alimento, poca vegetación, poca agua, ¿sí? Eran condiciones muy lúgubres, ¿verdad?, para personas ahí, y ahí era donde aventaban a la gente, los romanos. Tenían varias islas y una de ellas era Patmos, ¿verdad? Ahí el apóstol Juan fue exiliado en el tiempo del emperador Dionisiano, porque el Dionisiano odió más a los cristianos que Nerón todavía. Nerón enfocó su persecución en Roma. Dionisiano la llevó a todo el imperio romano. ¿Sí? Entonces la persecución fue más cruenta en este tiempo. Entonces en ese año, en el año de Dionisiano, Juan fue llevado a la isla de Patmos, y en esa isla fue donde Juan recibe la visión y escribe el libro de Apocalipsis, ¿no? Sí. Juan es uno de los apóstoles de Cristo, y entonces él, cuando Cristo ya resucita y se va al cielo, los apóstoles se dedicaron a predicar el evangelio. Entonces Juan, después de que partió de Antioquía, fue hacia Asia Menor y estuvo predicando el evangelio y siendo pastor de algunas iglesias de ahí de Asia Menor, y de ahí es donde lo agarra el régimen de Dionisiano y lo envía a la isla de Patmos por andar predicando el evangelio, porque Dionisiano declaró a los cristianos como enemigos del imperio, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver ahí esa historia, ¿no? El evangelio es precisamente, Pablo, cuando Juan dice por causa de la palabra de Dios, ¿a qué se está refiriendo? Al evangelio de Jesucristo, ¿verdad? A ese evangelio que nos trae vida y paz. Entonces ese evangelio que estuvo dando Juan no solo era un evangelio normal, era palabra de Dios mismo. O sea, nosotros debemos de entender eso, que el evangelio es palabra de Dios, ¿sí? Que esto no es letra muerta, esto es Dios hablándonos. Y nosotros cada vez que vayamos a la palabra de Dios debemos de ir con esa actitud de que Dios me va a hablar a través de su palabra. Porque la palabra de Dios, ¿qué dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, ¿verdad?, las coyunturas y los tétanos. Entonces ese evangelio, que no solo nosotros lo estamos leyendo y lo hemos recibido, sino que tenemos la certeza que a la hora de predicarlo lleva en sí mismo el poder de Dios para transformar la vida de alguien, ¿sí? Por eso Pablo dice, no me avergüenzo ¿de qué? Del evangelio, porque es poder de Dios, porque es su misma palabra, ¿sí? Entonces,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después a nosotros, ¿va? Entonces, en la Escritura nosotros podemos ver, ¿verdad?, que esa palabra de Dios, cuando la predicamos realmente, hermanos, y de aquí también es lo que está simbolizando, tenemos que entender que puede ocasionarnos tribulación, puede ocasionarnos enemistad con la gente, puede ocasionarnos que la gente nos deje de hablar. Por eso Juan está diciendo, yo fui llevado a la isla de Patmos por predicar ese evangelio de salvación, ¿verdad? Solo por eso fui llevado a esa isla, ¿sí? Por lo tanto, como es palabra de Dios, tenemos que cuidar mucho cómo predicamos ese evangelio. Tenemos que cuidar cómo creemos en ese evangelio. Tenemos que cuidar cómo lo predicamos y lo llevamos a cabo. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Lo que decíamos hace rato, no es una religión, no es algo que puedes llevar exteriormente, es una palabra del Dios vivo. Por eso la advertencia del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia de no dejarse llevar por un evangelio diferente. Por ejemplo, vamos a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 12, por favor. Quien lo tenga lo puede leer. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 12. Gálatas 1, 6 al 12. al 12. ¿Ya están? Ok, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Os busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Okay. Amén. Entonces podemos ver aquí, ¿verdad?, cómo Pablo dice: si alguien predica un evangelio diferente al que se les ha dado, al que está aquí en la palabra de Dios, sea ¿qué? Anatema. ¿Qué es anatema? Maldito, ¿verdad? Sin derecho a salvación. ¿Sí? Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo: si alguien predica un evangelio diferente al que os hemos predicado, sea anatema, ¿verdad? ¿Y qué estaba pasando ahí en Galacia? Me voy a ir un poquito hacia allá y desviarme del tema para que entendamos lo que está diciendo ahí Pablo. ¿Qué estaba pasando en Galacia? Estaba pasando precisamente que en esa iglesia que Pablo formó y empezó a crecer, empezaron a llegar unos judaizantes, ¿verdad? Y les empezaron a decir: no te basta Cristo para ser salvo, tienes que obedecer la ley. Y por lo tanto tienes que circuncidarte, ¿sí? Tienes que someterte a la ley mosaica, porque si no, de nada te sirve Cristo si no guardas la ley, ¿sí? Entonces, a eso Pablo dice: ese es un evangelio diferente, porque el evangelio que os hemos anunciado es un evangelio de solo por la gracia, solo por la fe en Jesucristo, ¿sí? Entonces dice: si alguien viene con un evangelio modificado a lo que está en la palabra de Dios, sea anatema. Tanto un evangelio que hable de la cuestión de que ahora tienes que someterte a la ley, ¿verdad? Cuando Pablo dice que ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia de Dios, ¿sí? Que la ley solo fue nuestro maestro, mientras venía ¿quién? Cristo. Fue nuestro ayo, nuestro tutor, mientras venía el Cordero de Dios, ¿sí? Y una vez llegado el Cordero de Dios, entonces ya nosotros ya no estamos bajo la ley. Cuando Cristo dice: no vine a abrogar la ley, la vine a cumplir. Cristo no vino a abrogar la ley, porque la ley sigue vigente. ¿Para quiénes? Para los que no
han nacido de nuevo. Para ellos la ley sigue vigente. Pero para el que ha nacido de nuevo, Para los que estamos en Cristo, ¿no? La ley ya no. no, para condenación ya no. Para condenación ya no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora, como Cristo cumplió la ley y se hizo maldición, el que no era maldito se hizo maldición por mí. Por eso les dicen que acuérdense que por eso murió en la cruz. La única forma en que Jesús pudo haberse declarado maldito por la ley era morir en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, ahí Cristo cargó la maldición de la ley sobre él, ¿verdad? Para poder que nosotros, que toda la maldición de la ley cayera sobre él y sobre nosotros cayera toda su justicia de él, ¿verdad? La justicia, la perfección de Cristo nos fuera imputada a nosotros, a los que creemos en Cristo, ¿verdad? Nos fuera metida esa justicia, y ahora Dios nos ve justos. Por eso Romanos capítulo 5 versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justicia de Cristo me es imputada por la fe en Él, ¿verdad? Y es a lo que Pablo está diciendo. Si alguien predica diferente a esto, entonces ya está predicando un evangelio diferente, un evangelio modificado, ¿sí? ¿Ok? También hay que entender cuando Jesús dice, ¿verdad? El que predica el evangelio y no guarda la ley, pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero el que predica el evangelio y guarda la ley será llamado grande en el reino de los cielos. La ley ya no es un ministerio de condenación para mí, Pero debemos respetarla. pero debemos respetarla, ¿verdad? ¿Ok? Restringirla. Sí. Porque, por ejemplo, Abraham, ¿cómo fue justificado? ¿Por la ley o por la fe? Por la fe, ¿verdad? Porque la ley todavía no existía. La ley vino 400 años después, ¿verdad? La ley vino en el tiempo de Moisés, y Abraham fue un ancestro de Moisés. Entonces, Abraham, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que fue justificado por la fe en ese cordero que vendría, ¿verdad? Ya eso lo explicamos el sábado, estuvo muy bonito, pero bueno. Ahora, cuando dice, por causa de la palabra de Dios, es eso, del evangelio y del testimonio de Jesucristo. Fíjense aquí, no solo hay que predicar el evangelio, hay que... Ser un ejemplo. Hay que vivir el evangelio, ser ejemplo de ese evangelio, ¿verdad? Eso es a lo que se refiere Juan con el testimonio de Jesucristo. No solo él estaba ahí por predicar el evangelio, sino por ser un testimonio vivo de que Jesucristo, ¿verdad?, de Jesucristo. Es a lo que se refiere ahí. O sea, el juntar estos dos en la vida de una persona, hermanos, al mundo no le va a agradar. ¿Sí? Cuando nosotros realmente queremos vivir a Cristo, tenemos que estar entendidos de eso. Por eso Juan nos está advirtiendo ahí. Tenemos que estar apercibidos de eso, que de repente se nos pueden descomponer las cosas. No me acuerdo qué pastor decía: la verdad, Dios me vino a destruir mi vida, ¿verdad? Me vino a destruir totalmente mi vida, porque yo ya hasta tenía un futuro y así veía yo, y de repente ¡pum! Dios cambió todo. Y es lo que tenemos que tener en cuenta, hermanos, que amar a Cristo, predicar a Cristo, llevar a Cristo nos va a ocasionar problemas con el mundo, ¿sí? Y debemos estar, yo se los tengo que predicar porque es lo que dice la palabra. Si queremos realmente, dice Pablo a Timoteo, si quieres vivir realmente a Cristo Jesús, vas a padecer persecución. Y eso es una realidad. Y la persecución, dice el mismo Jesús, dijo, pueden ser hasta desde tu propia casa. Y te puede venir desde tu propia casa, ¿sí? La persecución puede venir, el vivir a Cristo nos puede conllevar sufrimientos. Nos va a llevar guerra espiritual. No estoy hablando de esa guerra, sino de, en verdad, que te van a venir a veces dolores de cabeza, a veces te van a venir enfermedad, ¿verdad? Casos de misioneros con malaria, ¿verdad? Con enfermedades en sus cuerpos, con pleitos en el equipo, que de repente el equipo está bien en armonía y van con todo, y de repente ¡ah! Y bueno, ¿qué ocasionó todo eso? La guerra espiritual. Porque ese tipo de guerra sí existe. La que no existe es el otro tipo de guerra que ya hemos hablado, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar bien, hermanos, con eso. Por eso Juan dice ahí, yo estuve ahí
por causa de predicar y de vivir el Evangelio, ¿sí? No por otra cosa. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Eso me recuerda a una imagen que vi en Instagram que dice: Jesús murió por nuestros pecados, no por hacerte rico. ¿No por qué? Por hacerte rico. Ah, así es, perfecto. Exacto. Apocalipsis 1:10, y eso es totalmente cierto. Jesús murió por mis pecados. Pero Dios, Jesús murió por tus pecados, no por hacerte rico. No por hacerte rico. Y eso es otro. Jesús vino a morir porque hay una condenación, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que entender, porque hay una condenación. Y Él vino a morir, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Oye, hermanos, vivir 40, 50 años en este mundo por vivir una eternidad en el agua de fuego y azufre, no lo vale. Y pensar que para que no me echaran ahí, Dios mismo se tuvo que hacer carne y se tuvo que hacer hombre y tuvo que venir a morir y dejarse matar por sus propias criaturas para que yo tenga salvación. Eso es algo que no alcanzo a entender de Dios. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito. Así es. Todo el que en él cree no se pierde, mantenga La vida eterna. Así es, exacto. Es que luego las personas piensan que ya por volverte cristiano, no me de casa, carro, ¿no? Vas a volver rico, para de sufrir. Para de sufrir. ¿Sí? No, o sea, uno viene por la salvación, no por hacer. Dice Jesús fue el ejemplo más grande de humildad. Así es. Siendo el hijo del rey, nació en lo más humilde de lo más Y teniendo la tecnología, el diablo en el desierto. No, y puedes verlo en el término, por ejemplo, ninguno de los apóstoles fue rico. Y si alguien merecía ser rico, eran ellos, porque ellos dieron su vida por el Evangelio. Y debieron de haber sido ricos. Luego viene la iglesia posterior, ¿verdad? La iglesia apostólica y posterior, que los metían al Coliseo Romano, los torturaban y morían por causa de Cristo. O sea, y tú puedes ver ahí, ¿verdad? El punto contra el Evangelio que muchas veces hoy se está predicando, de que Dios te quiere ver rico. No, Dios no te quiere ver rico. Bueno, sí puede darte bendiciones, ¿verdad? Pero aclaro que no conlleva el Evangelio es para que tú te hagas rico, no es cierto. decía, deja todo y sígueme. Él te bendice, pero ese es el objetivo. Así es. Pero es como la gente tiene visión de cristiano. Tienen mucho esa visión de que, por ejemplo, tienen la visión del católico, el mismo, ¿no? Y la visión del cristiano, el Padre de Cristo. Desgraciadamente. No, todos somos así. Se vuelve como publicidad, ¿no? Distorsionado. Bueno, vamos a ver Apocalipsis capítulo 1 versículo 10. Seguimos con el libro de Apocalipsis. ¿Apocalipsis 1:10? Sí, por favor. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ok, yo estaba en el Espíritu. ¿Qué significa eso cuando Juan dice yo estaba en el Espíritu? Bueno, quizá aquí a lo que se refiere Juan es a la obra que el Espíritu Santo hace en una persona para capacitarla para poder recibir algo de Dios. En este caso las revelaciones que vendrían a Juan, ¿verdad? Para escribir el libro del Apocalipsis. Y es que para recibir algo nosotros de Dios, primero el Espíritu Santo tiene que capacitarnos para hacerlo. Aún en la salvación, como ya lo vimos antes, por eso se dice, no, yo no busqué a Dios, Dios me buscó a mí. El Evangelio no es yo busqué a Cristo, Cristo me buscó a mí. ¿Por qué? Porque antes de yo poder recibir a Cristo, el Espíritu Santo tuvo que venir y obrar en mí y capacitarme para recibir a Cristo. Si no, no lo hubiera recibido, jamás. Entonces, ahí podemos ver una obra del Espíritu Santo capacitando, como dice Efesios 2.1, ¿verdad? Que ya lo hemos visto varias veces, ya se lo deben de saber de memoria. ¿Qué dice? A ver, Efesios 2.1. Es una de mis citas favoritas, que siempre las van a poner. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida cuando estabas muerto.
Un muerto, ya recordemos, no reacciona. Un muerto no puede decir, ahorita vengo, voy acá a la esquina, ¿verdad? No puede. Entonces, ¿qué necesita? Que primero Dios le dé vida. ¿Por qué seguíamos la corriente de este mundo? Dice, después en los capítulos 2, en el versículo 2, ¿verdad? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así éramos todos nosotros, hijos de ira, dice Pablo, igual que los demás. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su grande amor con que nos amó, nos dio vida. Y esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia. Que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Nuestra salvación se asemeja mucho a Lázaro en la tumba, ¿verdad? Señor, no, que no abran la piedra, ya apesta, ya hiede, quiten la piedra. Y el Señor de repente dice, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó con Lázaro? Lázaro dijo, no, después. No, ¿verdad? Se levantó y salió. No puede resistir a alguien a la voz de Dios. Y por eso Jesús llamó específicamente a Lázaro. Decía por ahí un pastor, si Jesús nada más se hubieran dicho, ven fuera, hubieran aprovechado todos y hubieran salido de todas las tumbas, ¿verdad? Pero Jesús llama por nombre a sus escogidos. Lázaro, ven fuera. Bueno, Jesús no tenía el poder para levantar a las 15 o 20 tumbas que había alrededor. Claro, lo pudo haber hecho, pero sin embargo, Él iba por Lázaro. Además había un Lázaro muerto. ¿Eh? Había visto 2 o 3 Lázaros. Bueno, también alrededor hubieran visto 2 o 3 Lázaros. Pero aprovechan el viaje y vámonos. Exacto, muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Buena observación, no lo había visto así, ¿va? Que había un Lázaro nada más ahí. Si no, se agarran y se van en el tren. No, era el otro. Era el otro. No, tú no, regrésate. Me equivoqué, tú no eras el otro. No, pero la palabra de Dios, ¿no? Lo impactante es la palabra de Dios. Así como Lázaro, por más que sus hermanas, sus amigos, sus familiares le han de haber llorado, levántate y todo, ¿verdad? No, se levantaron. Pero Lázaro nada más oyó la voz de Jesús que le dijo, Lázaro, ven fuera. Y al instante su carne se volvió a hacer, sus venas se volvieron a hacer, sus corrientes sanguíneas se volvió a hacer. Y Lázaro salió. Así pasa en el proceso de la salvación y es el Espíritu Santo actuando en nosotros, ¿no? Nosotros por nosotros mismos no podemos venir a Cristo, ¿sí? Primera de Corintios capítulo 2 versículos 12 y 13. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 12 al 14, perdón. 2, versículo del 12 al 14. Primera de Corintios, ¿recuerda cuál? Primera de Corintios 2. 2. Primera de Corintios 2, 12 Al 14. 12 al 14. ¿Pasan? ¿Ya? Sí. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces ahí vemos, ¿verdad? El apóstol Pablo diciendo, ¿verdad? Que no hablan, dice Pablo, no enseño con humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice, y el hombre carnal no puede entenderlo. No puede entender. Así como en Roma, cuando el evangelio estaba extendido en muchos emperadores romanos, gente política, muchos esclavos, muchos trabajadores y judíos decían, ¿cómo creer? ¿Cómo que me va a salvar un hombre que murió en la cruz? Que yo, el poderoso imperio romano, lo crucifiqué. Yo lo maté, no me pudo hacer nada. ¿Cómo ahora me pides que yo crea en ese Jesús que yo mismo maté? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la mente carnal no puede entender las cosas que son de Dios. Tiene que venir el Espíritu Santo y obrar en nosotros para que nosotros podamos entender las cosas de Dios, ¿verdad? Si no, jamás las entenderíamos. Jamás, hermano.
Así como en la salvación, también en los dones. En los dones es el Espíritu Santo que obra en nosotros y nos capacita para recibir un don de Dios. No podríamos tener un don de Dios si el Espíritu no nos capacita para eso. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7. Sí, 12, 7. 12, 1, 12, 7. ¿Ya está? Ya, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, ¿verdad? Es el Espíritu Santo quien nos da. Y en otra parte de la Escritura dice que el Espíritu Santo reparte a cada uno en particular como Él quiere, ¿sí? Entonces, no es que yo quiera 5, 20 dones, ¿verdad? Sino es el Espíritu Santo quien lo reparte y lo da y nos capacita para eso. Tanto en el ministerio, ¿verdad?, del Antiguo Testamento profético, era el Espíritu Santo quien tenía que capacitar a esa persona. Ahora, cuando Juan está diciendo aquí, yo estaba en el Espíritu, también está hablando precisamente a una especie, y va a sonar así un poquito como místico, pero una especie de éxtasis, ¿verdad? Cuando Juan está diciendo, yo estaba en el Espíritu, está hablando de una especie de éxtasis. Eso que experimentaban los antiguos profetas en el Antiguo Testamento. Ellos caían en un éxtasis y profetizaban, ¿sí? Era como profetizaban ellos. Les venía eso. ¿Y qué es el éxtasis? ¿Cómo nombrárselos? Es como cuando Pablo dice, conozco un hombre que fue arrebatado al tercer cielo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, ¿sí? Solo sé que fue llevado allá. Y Pablo estaba hablando de su experiencia. Pablo no podía definir cómo ese tipo de manifestación que él tuvo, de éxtasis que él tuvo, no sabía si fue en su propio cuerpo o fuera del cuerpo. No lo pudo explicar ni el que lo vivió. Dice, pero solo sé que visité el tercer cielo. Dios me llevó al tercer cielo y vi cosas que ni ojo vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Entonces, pero Pablo no supo explicar esa parte. ¿Por qué? Porque es algo muy especial hablar de eso. Y es más o menos lo que experimentó Juan ahí mismo, ¿verdad? Ese proceso para que cuando él recibió esas revelaciones, y lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Por ejemplo, también Isaías capítulo 6, versículo 1. Como que te vas de este mundo, pero estás en este mundo, pero no sabes si estás o no estás. Tú mismo. Capítulo 6, versículo 1. 1. Isaías 6. Isaías 6, 1. ¿Ya está? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Sí? Dice Juan, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y luego habla, ¿verdad?, de los querubines, ¿verdad?, de los serafines, perdón, ¿sí? Y de la majestad de Dios. Pero ¿quién más vio esa visión? Nadie. Solo Isaías, perdón. Solo Isaías. Y Isaías vio todo eso y vio todo. Y a tal grado fue el impacto de Isaías y del ver la santidad de Dios, que luego dice, ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundos de labios y habitando en un pueblo inmundos de labios, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Soy muerto, hasta aquí llegué, ¿verdad? Y dice que vio un serafín que agarró un carbón encendido, ¿verdad?, del altar, lo llevó y con él tocó sus labios y le dijo, es limpio tu pecado y quitada tu culpa.
simbolizando lo que el Cordero vendría a ser, ¿verdad? Pero nosotros podemos ahí ver ese tipo de éxtasis que tuvo también Isaías. Ezequiel también tuvo uno muy similar. Ezequiel capítulo 1 versículo 4 está adelantito de Isaías. Es Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Sí. Capítulo 1 versículo 4. Capítulo 1 versículo 4. Uh-huh. Ya está, ¿no? Dice Ezequiel 1:4. Y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Entonces estamos viendo otra vez ese tipo de éxtasis que experimentaban los profetas del Antiguo, lo está experimentando Juan. No solo vimos que Juan, aquí traigo la cita, perdón, de Pablo, 2 de Corintios 12, del 1 al 4 está lo que les dije, de que visitó el tercer cielo, ¿verdad? Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, dice él. 12, del 1 al 4. ¿Ya están? ¿Ya? Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado del paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo no podía definir bien su experiencia, ¿sí? Y quizá quien define un poco más es, por ejemplo, el libro de Hechos capítulo 10, versículos 9 al 17, por favor. Hechos 10. 9 al 17. Amén. Hechos 10, de 9 Al 17. Del 9. Okay. ¿Ya están? ¿Todos? ¿Sí? Bueno, sí. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le prepararon algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era atado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. ¿Verdad? Entonces nosotros podemos ver, ¿qué dice que le vino a Pedro? ¿Un qué? Un éxtasis, ¿verdad? Un éxtasis. En ese estado, ¿verdad? En que trabaja. Y vio descender, ¿verdad? Y Dios tuvo que manejar hacia Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro le iba a ir a predicar ¿a quiénes? A gentiles.
¿verdad? Y Pedro, pero como Pedro todavía tenía la estructura del judaísmo acá, Dios tenía que darle esa visión primero, para decir, no llames tú inmundo lo que yo limpié. ¿Por qué? Porque los judíos no se acercaban a los gentiles, ¿verdad? Entonces, por eso Dios lo preparó con ese éxtasis, para que fuera la casa de Cornelio. Esos que tú llamas inmundos para predicarles así. Así, así es. Porque dice, baja, porque van a venir unos hombres, baja y ve con ellos porque yo los envié. Entonces, o sea, ni te pongas con tus cosas, Pedro, por favor, vete para allá. Entonces ahí Pedro entiende, y cuando ve, ¿verdad?, que les predica el Evangelio y que el Espíritu Santo cae sobre los gentiles como cayó sobre ellos en Pentecostés, ahí es donde Pedro acepta que el Evangelio también entra en los gentiles, ¿no? ¿Ok? Para entender la Escritura necesitamos también del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo venga y nos alumbre y nos ayude a entenderla. No podemos entender la Escritura con conocimiento intelectual. Necesitamos sí leerla, estudiarla, profundizarla, pero saber que dependemos de la ayuda del Espíritu Santo para poder entenderla. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 11 al 14. Bueno, ese ya lo leímos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual y que el hombre carnal no puede entender las cosas que son del Espíritu, ¿sí? Entonces ya ni lo busquen. Ahora dice, yo estaba en el Espíritu, ya entendemos entonces esa parte, cómo estaba Juan, en ese estado, ¿verdad? Yo estaba en el Espíritu, ¿cuándo? ¿Y qué dice ahí? El capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día ¿de quién? Del Señor, ¿sí? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿A qué se refiere con el día del Señor? Algunos teólogos han dicho que se refiere al domingo, ¿verdad? Pero, sorpresa, en todo el Nuevo Testamento nunca el domingo se le llama el día del Señor. Se le llama el primer día de la semana. Jamás se le llamó el día del Señor al domingo, ¿sí? Entonces, ¿a qué se está refiriendo con el día del Señor aquí el apóstol Juan, ¿verdad? Yo estaba en el día del Señor. ¿Al sábado? No, al sábado tampoco, ¿sí? ¿A qué se estaba refiriendo entonces Juan con ese día? Dice, yo estaba en el Espíritu. Estamos en acuerdo que Juan entró en un estado espiritual muy especial, capacitado por el Espíritu Santo, porque iba a empezar a recibir las revelaciones. ¿Las revelaciones de qué? Del día en que empezaría todo el proceso de Dios. ¿Para qué? Para tratar con la humanidad finalmente, para hacer regresar el corazón de su pueblo, ¿verdad? Y para poner su reino. Y a ese día se le llama en la Escritura el día del Señor. Y ese sí lo podemos encontrar. En el Antiguo Testamento lo vamos a encontrar como el día de Jehová o el día de Yahweh, ¿verdad? Y en el Nuevo como el día del Señor. A ese precioso momento, ¿verdad? Se le llama el día del Señor. Por eso Juan dice, yo estaba en el Espíritu. Por eso antecede a eso, para que podamos entender que en el día del Señor se refiere a ese evento donde Dios, ¿verdad?, que incluye el rapto de la iglesia y empieza el periodo de ¿quién? De la gran tribulación. Entonces Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, ¿sí? Es a lo que se está refiriendo, ¿no? Fíjense, para primer día de la semana, Mateo 28:1. Mateo. Uno que busque Mateo 28:1. A ver, yo lo tengo Ya aquí. tengo Mateo 28. A ver, Mateo, ¿qué? A ver, ¿cuál sigue? Marcos 16:2. Marcos capítulo 16, versículos 2 y 9. Otro que me busque, Lucas 24:1. Lucas 24:1. ¿De Marcos cuál dijo usted? Marcos 16, ¿Lucas qué? 2:9 y Lucas 24:1. ¿Quién tiene Lucas 24:1? ¿Quién lo va a leer? ¿No, ustedes? Bueno, ustedes. Tú vas a leer Mateo, ¿verdad? Mateo 28, Marcos ¿Marcos cuál era, dijiste? Marcos, 16, del 2 al 9. 16 del 2 Al 9. Yo, Lucas 24:1 y Juan 20:1. Ahí, bueno, a ver, empezamos con Mateo 28:1.
Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ok, entonces ya vieron, pasando el día de reposo. ¿Cuándo era el día de reposo? Todavía estamos con los judíos, sábado. Pasando el día de reposo, el primer día de la semana, domingo. ¿Sí? Entonces siempre vamos a encontrar en todo el Nuevo Testamento eso. Marcos capítulo 16, verso 2 y 9. Por favor. Marcos 16, del 2 al 9, ¿no? 2 y 9. 2 y 9. Sí, por favor. Dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ok. Lucas 24.1, ¿quién lo tiene? Lucas 24.1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Ok. Otras citas serían Juan 20, Juan capítulo 20, versículo 1, Hechos 27, Primera de Corintios 16, 2, ¿verdad? Vamos a encontrar todas estas veces que siempre el domingo se le refiere como el primer día de la semana, nunca como el día del Señor, nunca. Porque habla de la creación, cuando dice el séptimo día Dios descansó, pero es cuando hablaban de la creación. De la creación. Y la iglesia lo tomó como día Ahorita del Señor. El día del Señor, porque el día de este descanso. Pero y por eso vamos a... Fue porque el día que resucitó y lo empezaron a... Perdón, ahorita te contesto, iba a hacer otra pregunta. No, o sea, que de hecho el día de descanso era el sábado, no el domingo. Así es. Ellos hablaban del descanso, era el sábado. Sábado, sí. Domingo no. Sí, en la creación fue el sábado. El séptimo día era sábado. Sábado. Estamos hablando del Viejo Testamento. Del Viejo Testamento, sábado. es el sábado. Pero en el Imperio Romano, ya en el Nuevo Testamento, el día de descanso era el domingo. Entonces el domingo había más flexibilidad de que se reunieran los cristianos, ¿verdad? Se pudieran reunir y todo. Entonces el historiador Esteban, ¿verdad? El historiador Eusebio, que es del año 320, él comenta, y los cristianos tenían por costumbre reunirse el primer día de la semana. Pero era por costumbre. En ningún lado vamos a encontrar que era una obligación reunirse el primer día de la semana. Ni que es el día del Señor. No. Para el Señor, del Señor, dice el apóstol Pablo, el Señor son todos los días. Todos los días debo vivirlos para el Señor. No hay un día que yo pueda decir, 6 días lo vivo para mí y un día lo vivo para el Señor. No, 6 días. ¿Qué pasaba? Y quiero detener un poquito, aunque no es del tema aquí. ¿Qué pasaba con el día del Señor? Por el día de descanso, el sábado. El sábado era el descanso en la ley, ¿sí? Pero en la gracia, el descanso, ¿qué es? El descanso ya no es un día. El descanso es Cristo. ¿Sí? Eso es lo que nos habla realmente. Por eso Hebreos vamos a encontrar, dice, y aunque estuvieron en días de reposo, no encontraron el reposo y todo, porque todavía les faltaba llegar al verdadero reposo, y habla de que Cristo es ahora nuestro reposo. En Cristo reposó Dios todo, ¿verdad? Entonces, ahora Cristo, nosotros reposamos en Él. Él es nuestro reposo ahora, ¿sí? Entonces nosotros podemos verlo ahí, ¿sí? Entonces aquí a lo que Juan se estaba entonces refiriendo, eso era al día del Señor, o en el Antiguo Testamento el día de Jehová o Yahweh, ¿verdad? Que abarca desde el traslado de la iglesia hasta los cielos nuevos y tierra nueva, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver citas del Antiguo Testamento, donde vamos a ver el día de Jehová o el día de Yahweh, que algunos lo traducen Jehová, Yahweh, verdadero en el hebreo es Yahweh, ¿no? Es Isaías capítulo 2, versículos 12 al 21. Nada más anótenlos porque son bastantísimas citas y son algo largas. Las que sean cortas las leemos, pero sí son algunas que son largas. Ya vamos a ver el día del Señor, el día de Yahweh o el día de Jehová. Isaías 2 del 12 al 21.
del 12 al 21. Isaías 13, del 6 al 9. Si se los voy a encargar de tarea, que lo lean todos esos. Jeremías 30, del 3. Jeremías 30, versículo... A ver, ese sí lo vamos a leer. Jeremías 30, versículo 3 y 7. Y antes de Isaías, ¿de qué estás hablando? Que diga, perdón, después de Isaías, ¿de qué estás hablando? Isaías 13, del 6 al 9. Jeremías 30, versículo 3 y versículo 7. ¿Ya está? Ya dice, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Y el versículo 7. Luego el versículo 7 dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Okay. Entonces vemos ahí el tiempo del sufrimiento que hablábamos, ¿verdad? Que va a ser especial para Israel. Jeremías 46:10. Jeremías 46:10. 10. 46:10 dice, mas ese día será para Jehová Dios de los ejércitos día de retribución, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová Dios de los ejércitos en tierra del norte, junto al río Éufrates. Ok, estamos, ¿verdad? Ezequiel, por ejemplo, anoten, Ezequiel 33, Joel 1:15, Joel capítulo 2, del 1 al 11, y del versículo 28 al 32. Si voy muy rápido me dicen, ¿eh? Sí, no, Ezequiel, me quedé. Ay, perdón. Ezequiel capítulo 30, versículo 3. Joel 2. Joel capítulo 1, versículo 15. Joel capítulo 2, versículo del 1 al 11. Y del versículo 28 al 32 del mismo capítulo 2. Joel 3:14. Amós capítulo 5, versículos 18 al 20. Abdías, versículo 15, porque Abdías no tiene capítulos, solo es un solo capítulo. Abdías, versículo 15. Sofonías, capítulo 1, versículos 7 y 14. Sofonías. Y Malaquías, capítulo 4, versículo 5. ¿Malaquías? Capítulo 4, versículo 5. Sí. Ese capítulo es el que hay que dar el día de No, ese es el... Ya lo voy a empezar a enseñar. No, no es cierto. Ese es el capítulo 1. Fíjense, este día no solo es conocido como el día del Señor, no solo es conocido como el día de Yahweh, sino también es conocido como el día de ira. Zacarías 14:1. ¿Zacarías? 14:1. Aparte las tenemos pero los tienen están Zacarías. Sí. Sí, estoy resumiendo porque si no nos vamos como a las 12. Yo lo leo, pero no encuentro. Zacarías es el último libro, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Sí, sí. 14:1. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Sí, el día de Jehová viene, ¿verdad?
Será un día donde los juicios de Dios caerán en la tierra para probar a los moradores de la tierra. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Ya se me acabó la pila. Ya. Lástima, vas a tener que ver el video de YouTube. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Quien lo tenga, véalo. Arránquense. Ya fue. Hace un nombre. Segundo dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Verdad? Sí. Entonces ahí está, ¿verdad? Y dice, y corresponde, este día corresponde a la semana 70 de Daniel. Daniel, capítulo 9, versículo 27. ¿También? Capítulo 9, versículo 27. Poco a poco vamos armando, ya nos vamos entrando a lo que es. ¿Daniel cuál? Capítulo 9, versículo 27. Daniel 9. ¿Ya están? Sí, ya. Ya. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí está, ¿verdad? Entonces esa semana 70 de Daniel, ¿sí? Vamos a ver en la próxima clase a lo mejor las 70 semanas de Daniel. ¿A qué te refieres con esos 70 semanas? ¿70 semanas de qué o qué o qué? 70 semanas es la historia desde el exilio de Babilonia, bueno, desde que fue exiliado Israel a Babilonia hasta la consumación de los tiempos. Dios lo dividió por semanas. Esas semanas no comprenden un periodo así exacto de cada semana son de 7 años más o menos, pero las 70 semanas se cumplieron las 69 cuando el Mesías murió en la cruz del Calvario, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir desglosando. Pero la semana 70 entró en un lapso y se va a cumplir ¿cuándo? En el periodo de la gran tribulación, ¿sí? Que es la semana 70 de Daniel. Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 al 17. Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Apocalipsis 6, Del 15 al 17, perdón. 15 al 17. ¿Ya está? Dice, ¿ya? Ajá. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá esconderse el día? Fíjense, hermanos, ¿eh? Ese es el día de Yahweh, el día del Señor o el día de la ira de Dios. Es un día que los moradores de la tierra cuando lo vean venir dicen, querrán que los montes se les vengan encima, ¿verdad? Y los oculten de la ira del Cordero. También este día es definido, ¿verdad? Este día como tiempo de ira, tiempo de juicio, tiempo de indignación, tiempo de prueba. Les voy dando los textos. Por ejemplo, tiempo de ira, Sofonías capítulo 1, versículos 15 y 18. ¿Es ira? ¿Qué más? Tiempo de ira, Sofonías capítulo 1, versículo 15 y 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis, el que acabamos de leer, 6, 16 al 17. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado
dice de pescar. Sí, ¿Estoy bien? sí. Y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. ¿Sí? Sí. Aullad, habitantes de Nectes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traigan dinero. ¿Sí? Acontecerá en aquel tiempo que ya escudriñen a Jerusalén con linternas. El 18, ¿no? Y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino sentado, los cuales dice en su corazón, Jehová ni habrá bien ni habrá mal. Por lo tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Hasta ahí, lo dejamos para aquí. Pero entonces, ¿ya vieron? Será amargo, dice ese día. Gritará allí el valiente. Será algo tremendo, hermano. Será un tiempo de ira, ¿verdad? Entonces, tenemos más citas en Apocalipsis de esto, pero vamos a ver. También será un tiempo de juicio, ¿verdad? Un tiempo de juicio. Apocalipsis 14:7. Apocalipsis 15:4. Apocalipsis 16, versículos 5 y 7. ¿Qué? ¿Cuál? Apocalipsis 15:4. Apocalipsis 16, versículos 5 y 7. Y Apocalipsis, a breve no, 19:2. Será un tiempo de ira, será un tiempo de juicio, será un tiempo de indignación. Isaías 26, 20 y 21. Isaías capítulo 26, versículos 20 y 21. Isaías capítulo 34, versos 1 al 3. Tiempo de prueba también será Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, que ese ya lo leímos. ¿Sí? Tiempo de angustia, Jeremías capítulo 30, versículo 7. Daniel 12:1. Sofonías 1, 14 y 15. Sofonías 1, 14 y 15. Será un tiempo de destrucción también. Joel capítulo 1, versículo 15. Y primera de Tesalonicenses 5:3. 5:3. Será tiempo de tinieblas también. Joel capítulo 2, versículo 2. Joel capítulo 2, versículo 2. Amós 5:18. Y Sofonías 1, 14 al 18. Sofonías 1, 14 al 18. Será también tiempo de desolación. Daniel 9, 27. Y el mismo de Sofonías que escribimos hace rato. Si quieren pónganle una línea ahí nada más. Tiempo de trastorno. Isaías 24 del 1 al 4. Tiempo de trastorno. ¿Isaías qué? Isaías 24 del 1 al 4. Y tiempo de castigo. Isaías 24 versículos 20 y 21. Entonces veamos que cuando se ponga en su apogeo este día va a ser un día muy terrible. Por eso Jesucristo mismo lo dice,
cual no lo ha habido nunca ni lo habrá jamás sobre la tierra. Un tiempo de persecución, de angustia. Va a ser un tiempo tremendo donde Dios, ¿verdad? Después de quitar a la iglesia, porque acordamos que entra en ese lapso, ¿verdad? Quita la iglesia y entonces Dios empieza a probar a los moradores de la tierra. ¿Pero cómo los prueba? Desatando sus juicios. Y dice que en varias partes del Apocalipsis lo vamos a ir viendo que la gente va a maldecir a Dios a causa de los juicios, ¿verdad? Entonces la ira de Dios desciende, ¿sí? Y el propósito de la ira del Señor y de ese día del Señor es doble. Uno, probar a los moradores de la tierra, que ya lo vimos, o sea, a todos los gentiles y al pueblo judío juntamente. Pero dos, y este es de manera especial, preparar a Israel, y eso para eso es exclusivo ese día, preparar a Israel para el retorno de su Mesías. Preparar el corazón de Israel para el retorno de su Mesías, ¿sí? Y traer salvación al remanente judío. Por ejemplo, vamos a leer Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6. Sí, ahora sí. Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6. Ahora ya no. Ahora no leo. Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6. Malaquías está antes de Mateo. Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6. Malaquías está antes de Mateo, exactamente antes de Mateo. ¿Qué? ¿Malaquías? Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6. Mira, está entendido. ¿Ya? ¿Poco tienes? Ahí va, ¿eh? Dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la función? Ojo, así como Juan el Bautista, ¿verdad? Vino con ese espíritu de Elías también, que podríamos hablar así, vino para preparar el camino para la primera venida del Señor. Recordemos que cuando el Señor la primera vez que entra al templo, ya como adulto, de edad de 30 años, abre las escrituras y ¿qué es lo que lee? El pasaje de Isaías, ¿no? Que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a predicar el año de la buena voluntad del Señor, y hasta ahí se quedó. ¿Por qué se quedó hasta ahí si continúa? Y a predicar el año de la venganza de Jehová. ¿Por qué Jesús no dijo eso? Porque hasta ahí se cumplía su primera venida. Entonces, Juan el Bautista preparó ese primer llegada de Jesucristo. Cuando Él venga por segunda vez, va a haber dos que van a preparar ese camino. Dos que van a preparar ese camino. Los dos testigos que hay en Apocalipsis. Y ellos van a andar predicando por toda Jerusalén. Y va a haber 144,000 judíos que prediquen por todo el mundo. Porque ya va a ser el evangelio del reino. Ahí sí va a ser el evangelio del reino, ¿verdad? Enfocado en el Mesías, en ese Cristo que vendrá. Entonces, esos dos renuevos que vamos a ir viendo, que están en la profecía de Zacarías y que lo vamos a ver en Apocalipsis, ¿verdad? Esos dos testigos que andarán predicando en Jerusalén, ¿sí? Tendrán una mezcla de combinación de los dones que Dios le dio a Elías y a Moisés. Porque dice que harán descender fuego del cielo, ¿verdad? Y tendrán poder con las plagas, iguales que las de Egipto. Todo aquel que los quiera dañar, será dañado. Entonces va a ser algo tremendo, esos dos testigos que están ahí. Y vamos a ver que algunos interpretan ahí que representa la iglesia. Unos quieren decir que representa la iglesia, pero vamos a ver por qué no representa la iglesia, ¿sí? En su tiempo. Señor, no se me adelante. Quieran que les explique todo el Apocalipsis en dos, porque si no, luego, ¿qué predico, hermano? No es cierto. No, el Apocalipsis tenemos que irlo desmenuzando poco a poco para irlo entendiendo. Si no, nos vamos a hacer pelotas.
Pero nosotros estamos viendo cuando dice Juan, yo estaba en el día del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y Juan empieza a ver todo lo que va a acontecer en ese día. Todo lo que va a suceder. ¿Sí? ¿Ok? Dice aquí un comentarista, Samuel Pérez Milos, que es uno de los que me gusta más, dice, probablemente Juan en Patmos estaba pensando en los datos proféticos sobre el día del Señor y tal vez en forma especial sobre la profecía de Ezequiel, cuyos pasajes subyacen en el libro de Apocalipsis en muchas ocasiones. En este pensamiento del apóstol, el Espíritu le capacitó para las visiones que le fueron reveladas, relativas al cumplimiento escatológico del día del Señor, que es realmente el desarrollo del Apocalipsis. O sea que quizá Juan estaba contemplando, ¿verdad? A lo mejor pensando en Ezequiel, cuando le vinieron todas esas revelaciones, ¿verdad? Como Daniel. ¿Qué pasó con Daniel? ¿Por qué Daniel recibió la visión de las 70 semanas proféticas? Porque Daniel estaba estudiando las Escrituras y estaba sobre el libro del profeta Jeremías, que hablaba de 70 años de cautiverio para Israel y que después de los 70 años Israel iba a regresar. Entonces, cuando Daniel empieza a escudriñar y a profundizar en esas palabras de Jeremías, ¿verdad? Y ve que ya se estaban cumpliendo esos 70 años, dice, Daniel volteó su rostro al Señor y empezó a orar y a pedir perdón por su pueblo y a pedir perdón por él y todo ese detalle. Y entonces le es dado y le dice el Señor, Daniel, sí, son 70 años, pero aquí hay algo más, Daniel, y es lo que te quiero revelar, que aquí hay, no son años, son semanas, y son semanas escatológicas. Y dice, el Señor se las va dando de tal hasta tal, va a haber tantas semanas. Y de tal a tal va a haber tantas semanas, ¿sí? Y nosotros vamos a ir viendo, porque nos vamos a meter ahorita un poquito, nos vamos a tener que salir de Apocalipsis e irnos hacia el libro de Daniel, ¿verdad? Para ir viendo esas 70 semanas, ¿verdad? Que fueron 62, 7, 62 y luego la última que falta, ¿sí? Entonces vamos a ir viéndolo poquito a poquito, así que les pido mucha paciencia porque vamos profundizando en un tema bastante bonito, profundo, pero muy fuerte para todo aquel que se llegue a quedar a ese día. Mis respetos. Será algo muy fuerte, ¿verdad? El día del Señor es descrito en la Escritura como un día que no va a haber comparación. No va a haber comparación. Mateo también nos dice, ¿verdad?, que el hombre estará espantado de lo que suceda en el mar y en los cielos en ese tiempo, ¿verdad? La Biblia describe, y lo vamos a ir viendo, que va a haber un terremoto cual no lo ha habido nunca ni lo habrá jamás sobre la tierra en ese periodo de tiempo. Y eso, como lo platiqué, fue en tu caso, lo platiqué, que los geólogos ya que descubrieron que las capas se están acomodando de tal forma que viene un terremoto de magnitudes inmedibles. Ellos ya lo descubrieron que viene ese terremoto, le llaman el Big One, el gran terremoto, ¿sí? ¿Cuándo? Dicen, no lo sabemos, pero de que viene porque las capas ya están para que se vengan. Entonces, y la Biblia dice que será en ese tiempo, así es. Y la Biblia lo dice desde hace 2000 años atrás. Entonces, la Biblia dice que en ese tiempo, por eso vimos que es día de tinieblas. Va a haber oscuridad total sobre la tierra durante 3 días. Así, para todo mundo imposible. ¿Cómo puede haber que haya oscuridad total sobre la tierra por 3 días? Bueno, la ciencia ya lo descubrió, que se pueden alinear, y se está dando que se pueden alinear planetas con el sol y la luna, y entonces tendríamos oscuridad total por 3 o 4 días sobre la tierra. Entonces, estamos viendo, hermanos, ese día la Biblia lo tiene profetizado desde hace más de 2000 años. Y como yo les dije, el Espíritu capacitó a Juan para recibir la verdad y no mentiras. Entonces podemos nosotros ver que lo que nos va a relatar, como les dije en la clase pasada, Juan, es totalmente cierto. Y Dios ha querido, en su inmensa misericordia, que la ciencia descubra cosas para que veamos que es cierto lo que Él dice. Y tener un apoyo para ver que es cierto lo que Él dice. Y que ese día se está acercando y que en cualquier rato nos podemos ir de aquí.
como ya les dije la clase pasada o la antepasada, para el rapto no hay señales. Para el día del Señor, el regreso del Señor por su pueblo, sí hay señales. El rapto puede ser en cualquier instante. En cualquier momento nos podemos ir. Y el que se quede, entonces va a haber algo tremendo. Va a haber algo tremendo y lo vamos a ir viendo a la medida que veamos cómo se desemboca todo este detalle. A medida que vayamos viendo, ¿verdad?, al hombre de pecado, al inicuo que se levantará, que engañará inclusive a Israel mismo. Lo va a engañar. Israel va a creer que es su Mesías esperado. Y se van a dar cuenta ya algo tarde de que no es, y entonces va a venir algo. Porque ese falso Cristo o anticristo va a proteger a Israel durante un tiempo. Naciones van a querer destruirlo. Naciones... ¿De quién? Bueno, ya está pasando mucho lo de la guerra de Israel, pues ya están estos días. Ah, sí. Y ahorita Israel está siendo dejado solo. Estados Unidos le acaba de dar la espalda. Ahorita salió en las noticias que el primer ministro de Israel fue a Estados Unidos para pedir que no apoyaran a Irán para la creación de plantas nucleoeléctricas, ¿verdad? Porque va a ser plutonio enriquecido. Y Estados Unidos dijo a Israel, no te voy a ayudar, apoyo a Irán para que haga sus plantas. Primera vez que Israel le rechaza algo que Estados Unidos le rechaza algo a Israel. Israel va a ser dejado solo. ¿Qué va a pasar? Que naciones del oriente se van a unir y van a querer destruir a Israel. Y entonces este hombre de pecado, ¿verdad?, se va a alzar y va a combatir a esas naciones y las va a aplastar. Y quizás lo que estamos viendo, hermano, no quiero decir que sea, ojo, no quiero decir que sea, pero quizás estamos viendo el inicio con el Estado Islámico. El Estado Islámico está siendo creado de matar a cristianos y su otra finalidad es destruir a Israel. Entonces todo está viniéndose. Ya. ¿Y qué están haciendo las naciones? ¿Por qué las naciones no han combatido como otras veces combatieron? ¿Por qué han dejado al Estado Islámico crecer? ¿Verdad? Está tremendo. Entonces pudiera ser, no digo que sea, que ese Estado Islámico se haga más grande, y llegue el momento en que decida invadir a Israel. Y entonces, en ese momento, el anticristo, ¿verdad?, va a defender a Israel. Y va a decir, Israel, yo te protejo porque yo soy tu Mesías. Y se cree que a lo mejor ese hombre tenga ascendencia judía, porque para que lo acepten los judíos como su Mesías, tiene que tener ascendencia judía. Entonces yo te protejo. Y van a decir, es mi Mesías. Es el Mesías que nos envió el Señor, ya, ¿verdad? Pero sorpresa, se van a dar cuenta que no. Y eso lo vamos a ir viendo, pero digo, todo el panorama mundial nos está enseñando, y Dios le ha placido enseñarnos que ese día viene y se está haciendo ya. Y lo vamos a ver cuando veamos. Ese Mesías que para los de Israel sería la primera venida de Cristo, para ellos, porque apenas están esperando a que ¿sí? su Mesías. Ese Mesías, para los que ya sabemos que Cristo ya vino y ya hizo todo por nosotros, iremos a confundir a ese cuate por la segunda venida de Jesucristo. Nosotros, la iglesia, no, porque nos vamos antes. O sea, por eso dice Tesalonicenses que antes de que se manifieste el hombre de pecado, dice, tiene que ser quitado quien al presente lo detiene. Hay alguien que está deteniendo ese misterio de la maldad, y ese es el Espíritu Santo, en su obra restrictiva de la maldad. ¿Por qué? Por la iglesia, porque la iglesia es la sal de la tierra. La sal que hace que lo putrefacto no siga avanzando, desde que detenga la putrefacción. Pero cuando eso se ha quitado, entonces la maldad va a ir. Entonces cuando eso que dice Pablo, que lo está deteniendo, se ha quitado, entonces se manifestará aquel inicuo, a cual el Señor matará con el espíritu de su boca, ¿no? Entonces esa es la parte. Ciertamente creo que hay algunas posiciones que manejan, y vamos a ver también eso, pero yo creo que no lo vamos a ver. Nosotros nos vamos antes
de que empiece el día de la ira de Dios. ¿Sí? Pero sí va a ser yo lo digo serio, hermanos, porque meditemos en cualquier rato, en cualquier momento puede ser el arrebatamiento. Y el que no esté preparado, ¿verdad?, con un nuevo nacimiento, se va a quedar y no va a haber. Yo estoy investigando y estoy haciendo un análisis, pero al parecer, no lo meto como una doctrina, pero al parecer, quien se quede y tuvo la oportunidad de recibir la verdad y la rechazó, Primera de Tesalonicenses dice que Dios les va a enviar un poder engañoso para que crean la mentira, por cuanto rechazó la verdad, teniéndola a la luz. Y es algo tremendo. Por eso te decía hace rato, tenemos un Dios amoroso, tenemos un Dios santo, pero también tenemos un Dios que castiga y que no da por inocente al que es culpable. Dice, y hay de aquel que pisotee la sangre de mi hijo y la tenga como cualquier cosa. ¿Sí? Por eso es que nosotros tenemos que, vuelvo a decirles, entender el verdadero evangelio, porque si no, no hacemos. Y si no nacemos de nuevo, no nos vamos a ir con Cristo. ¿Sí? Entonces, si alguien no ha nacido de nuevo, ore al Señor, Señor, produce ese nuevo nacimiento en mí. Yo quiero arrepentirme realmente. Decía Charles Spurgeon, ¿verdad? Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores le llamaban porque predicaba muy bonito y tenía un ministerio muy efectivo. Pero él decía, si yo supiera que no soy uno de los escogidos, yo lo que haría es tirarme al suelo y llorarle con toda mi alma a Dios que me escogiera. Y todos los días hasta que me escogiera. Si yo supiera que no soy un escogido, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque está en juego una eternidad. No es me muero y se acabó todo, ¿verdad? No es me muero y bueno, voy a pasar 5 o 15 años en un lugar de tormento y luego Dios me va a sacar. No. La Biblia dice que una vez que caigamos, ya, nadie nos va a sacar de ahí. Ni Dios nos va a sacar de ahí. ¿Qué es el que nos pudiera sacar? Si nos vamos ahí, Dios no nos va a sacar de ahí. ¿Sí? Y los que dicen, ya luego me arrepiento. Pues te van a estar arrepintiendo en el infierno, pero no va a haber salvación. Cuando te arrepientes debe ser cuando estás aquí. Sí, la Biblia dice que está decretado a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio de Dios. Y el juicio será sobre todo lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Ya una vez fuera del cuerpo, ya no hay opción de arrepentimiento. Tienes la opción de arrepentimiento hasta el último segundo si quieres, pero el problema es si no te da chance. Y si Dios no produce el arrepentimiento en ti hasta el último momento. Ese es el detalle. Por eso tenemos que ver y examinar la palabra de Dios y ver qué nos dice, ¿verdad?, el Señor. Porque ese día dice, no hay comparación para ese día. Y si para ese día no hay comparación, para el lago de fuego, hermanos, no hay nada comparable a eso. Será un lugar de tormento, será un lugar de desolación, será un lugar... Dijo Jesús que el gusano de la conciencia te va a atormentar por toda la eternidad, donde será el lloro y el crujir de dientes, y será por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, no es cualquier cosa. El lugar de tormento es algo tremendo. Por eso Jesús vino a morir en la cruz. Por eso Juan 3:16 dice, para que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Pero como el hombre no quiere nada con el Evangelio de Dios, no quiere nada con el Dios verdadero, Dios ha decidido escoger a unos para salvación. Si Dios no escogiera a nadie para salvación, nadie sería salvo. Nadie podría salvarse del juicio de Dios. Pero por cuanto sabe de la dureza de nuestro corazón, Dios no solo nos dio el sacrificio, sino le place escogernos para salvación. Y debe de haber en nosotros una gratitud tan grande, ¿verdad?, de decirle al Señor, ¿en qué puedo servirte? Si tú me salvaste a mí sin merecerlo, sin yo buscarte, tú me buscaste, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer, Señor, por ti? Como dice el apóstol Pablo en su conversión, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Esa debe de ser nuestra actitud, una actitud de humildad, una actitud de gratitud y una actitud de servicio al Señor. ¿Qué quieres que yo haga, Señor?
Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y después, ¿qué dice? Apocalipsis 1:10 dice, y oí, ¿qué? Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, ¿verdad? Y esa gran voz como de trompeta es la voz del Señor, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Sí, ok. Gracias, Te seguimos esperando si gustas. Dice, Primera de Tesalonicenses 4:16, ya no. 4. Dice, ¿están? Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo dice? Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿va? Ahí está. Salmo 29, versículos 3 y 5. Salmo 29, versículo 3 y 5. ¿Salmo cuál? 29, 3 y 5. Ajá. Salmo 29, 3 Al 5. al 5. ¿Ya están? Dice, voz de Jehová sobre las aguas. Creo en el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros. Sí, órale, gracias. Si gustas venir, ya sabes, Dios te bendiga. Mientras, Entonces, vemos ahí, ¿verdad?, cómo es la voz de Dios, ¿verdad? Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Entonces, por eso dice Juan, ¿verdad?, en el Apocalipsis, yo oí detrás de mí una voz como de trompeta. Imagínense esa voz tan impactante, tan fuerte, ¿sí? Daniel también tuvo algo similar en Daniel capítulo 8, versículo 15 y 16. Daniel, ¿cuál? 8, versículo 15 y 16. A ver, 8. 15 y 16, ¿ya están? Dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulaí, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Que gritó. Entonces vemos cuando Dios habla, su voz es poderosa. Poderosa, fuerte, clara, ¿sí? Entonces cuando Juan oye esa voz, ¿verdad?, me imagino que, y ya lo vamos a ver en el siguiente versículo, en la siguiente clase, que voltea a ver quién le está hablando, ¿verdad? Pero dice la voz del Señor con voz de trompeta. Isaías tuvo algo similar, ¿verdad? Cuando en el mismo capítulo que vimos en el 6, versículo 4, dice que los quiciales se estremecieron con la voz del que clamaba, ¿verdad? Ahí en el hebreo real dicen los fundamentos, más fuerte todavía, ¿no? Los fundamentos del templo se estremecieron con la voz del que clamaba. Entonces, hermanos, estamos
En realidad, viendo cómo Juan nos está metiendo en esta revelación y hablándonos de la certeza, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea, el Señor me metió en ese estado para poder yo ver esas revelaciones, ¿sí? Y oí una voz fuerte que me habló, una voz de trompeta. Y volteé, pero eso ya lo veremos en la siguiente clase, porque ya son las 10 de la noche. Y